1935. En las laderas sagradas de Cusco, los límites de la propiedad no se marcan con cercas, sino con la vida misma. El clan Mamani juró que ninguna firma en un papel les quitaría lo que les pertenecía por derecho de sangre. En una sola noche de furia, 10 personas fueron borradas de la faz de la tierra en una cacería que tiñó de rojo los campos de cultivo del Valle Sagrado. Prepárate para conocer la crónica de una venganza familiar que demuestra que, en las alturas del Perú, la traición se paga con el exterminio total de la línea enemiga. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. La luz en Cusco en aquel año no era la que conocemos hoy. Era una luz brutal, limpia y fría que acentuaba la dureza de la piedra inca y la fragilidad del adobe colonial. En las alturas, donde el aire se corta como una navaja oxidada, la ley del hombre blanco y la del papel notariado se disolvía lentamente, dejando paso a la única ley inmutable, la de la herencia y el respeto al linaje. El incidente, como lo llamaron después los pocos que se atrevieron a susurrar su nombre, se gestó en el silencio pétreo de una hacienda que había visto pasar 4 siglos de soles y lunas sobre sus tejas. La muerte de Don Ciro Mamani, el patriarca, no fue una liberación, sino el gatillo que activó una caldera de resentimiento acumulado, una olla a presión donde se cocinaban las disputas por el derecho a labrar la tierra ancestral. Don Ciro había sido el eje, el roble inamovible de la familia. Su repentina partida dejó un vacío que no podía llenarse con rezos, sino con la distribución de Apu Pacha, las tierras que, según la tradición, habían sido entregadas a los Mamani por los mismos dioses de la montaña. El problema no radicaba en la falta de testamento, sino en la aparición de uno demasiado pulcro, demasiado conveniente. Los 8 Mamani, primos y hermanos, unidos por una fibra de lealtad más fuerte que el acero, se reunieron en la sala principal, una estancia oscura donde la única iluminación provenía de una chimenea que luchaba inútilmente contra el frío que emanaba de los muros de piedra. Elías Mamani, el mayor, con el rostro tallado por el viento y la preocupación, sostenía en sus manos el documento que el abogado de la ciudad les había entregado con una mezcla de nerviosismo y lástima profesional. El papel, firmado supuestamente por Don Ciro semanas antes de su deceso, transfería la parte más fértil y sagrada de la herencia, aquella donde se celebraban los ritos de la cosecha, a la familia Quispe, sus vecinos, una línea familiar que siempre había mirado a los Mamani con la envidia corrosiva de quien desea lo que no puede alcanzar. La traición era una sombra palpable en el ambiente. Los Mamani no eran gente educada en los códigos de la ley escrita, sino en la verdad de la tierra. Ellos sabían, con la certeza que da el olor de la humedad y el tacto del barro, que Don Ciro jamás habría despojado a su propia sangre. Elías deslizó el dedo por la firma, una rúbrica temblorosa que apenas se parecía a la caligrafía firme de su padre. Esto es una burla, siseó, y la palabra se rompió en el aire helado, sin elevar el tono, pero con un peso que hizo que los demás primos se encogieran. No había espacio para la negociación legal. En esa época y en ese lugar, los tribunales eran herramientas de los ricos de Lima, no instrumentos de justicia para quienes vivían bajo la sombra tutelar de la montaña. Para los Mamani, el documento era una declaración de guerra, un insulto directo a la memoria de su padre y a la dignidad de su linaje. Los Quispe no solo querían la tierra, querían borrar el nombre Mamani de la historia local. La familia Quispe, liderada por Don Pío Quispe, un hombre de ambición pequeña y avaricia desmedida, había jugado con fuego. Habían usado la enfermedad de Don Ciro, su debilidad final, para urdir una trama burocrática en la capital, confiando en que la distancia y el papeleo anularían la fuerza del derecho consuetudinario. Lo que no entendieron fue que el honor, en las alturas de Cusco, no era un concepto abstracto, era la base de su existencia. Perder la tierra era perder la identidad, y perder la identidad era la muerte social, algo que los Mamani no estaban dispuestos a aceptar. Elías levantó la vista de la chimenea, donde las llamas lamían la leña sin prisa. Los otros 7 esperaban su veredicto. Eran hombres curtidos, con las manos gruesas por el trabajo, pero con una disciplina interna forjada en la austeridad andina. No hubo gritos, ni amenazas vacías. Hubo una larga y densa meditación sobre las consecuencias. 10 personas,
dijo Elías, contando en voz baja a los Quispe adultos que figuraban como beneficiarios o cómplices del fraude. Don Pío, su esposa, sus 4 hijos mayores y 4 parientes cercanos que habían servido de testigos falsos. 10 vidas que se interponían entre el clan Mamani y su destino. Si vamos a movernos, debe ser el acerto de cuentas definitivo. No podemos dejar semillas de resentimiento, porque volverán a crecer. La decisión fue unánime y silenciosa, forjada en la misma desesperación y el orgullo herido. La justicia oficial había fallado antes de ser invocada, y por lo tanto, la ley de la montaña tomaría su lugar. El plan debía ser ejecutado con precisión militar y sin dejar rastro de dudas. La tragedia no sería un acto impulsivo, sino una ejecución calculada de una sentencia familiar. Necesitaban el momento, el lugar y la oscuridad perfecta. Ese momento llegó con la preparación de la fiesta de la Candelaria, una celebración que, en los pueblos cercanos a Cusco, se extendía durante días, mezclando el fervor religioso con la embriaguez comunal. Era el único momento del año en que las familias se reunían sin sospechas, bajaban la guardia y se permitían la alegría bajo el manto de la noche festiva. Los Quispe, confiados en su victoria legal y en la protección de sus nuevos títulos de propiedad, asistirían. Sería el lugar donde la vida y la muerte se encontrarían en el punto de ruptura, bajo el sonido de las zampoñas y el olor a chicha fermentada. Elías Mamani miró a sus primos y hermanos. El frío de la sala ya no era ambiental, era el frío metálico que emanaba de la resolución de matar. El destino estaba sellado, y la noche silenciosa estaba a punto de descender sobre el valle sagrado. Los Mamani se convirtieron esa noche no en herederos, sino en instrumentos de una justicia ancestral y despiadada. Continúa. La resolución, una vez forjada, no se deshizo con el amanecer. Se convirtió en una capa de hielo que cubría los corazones de los 8 Mamani, protegiéndolos del remordimiento, pero helándoles la sangre. Durante las siguientes 48 horas, la preparación fue un ritual sombrío y metódico, ajeno a la vida que burbujeaba en el valle. Elías no tuvo que dar órdenes, bastó con una mirada para que entendieran la necesidad de la discreción absoluta. Se movieron como sombras entre los preparativos de la festividad, cada primo y hermano cumpliendo su parte en el plan que no se discutía en voz alta, sino en el lenguaje espartano de los gestos y los asentimientos. El plan era sencillo en su brutalidad, diseñado para explotar el caos y la oscuridad que la Candelaria prometía. No podían enfrentarse a los Quispe en campo abierto, ni en la luz del día. La ley de las montañas exigía eficiencia y silencio. Elías y su hermano mayor, Mateo, se encargarían de Pío Quispe y su esposa, el núcleo de la traición. Los otros 6 se dividirían para neutralizar a los 4 hijos adultos y a los 4 parientes cómplices, asegurando que ninguno de los 10 pudiera escapar, testificar o, peor aún, perpetuar el ciclo de odio. Las herramientas elegidas no eran pistolas de ciudad, sino instrumentos que conocían íntimamente, cuchillos de hoja ancha, de esos que se usaban para la cosecha pesada, afilados con un rigor que helaba la piel, y sogas de cáñamo, fuertes y silenciosas. Estos objetos, normalmente asociados al trabajo duro y a la subsistencia, se transformaron en extensiones frías de su voluntad. Los Mamani los guardaron bajo sus ponchos, sintiendo el peso del destino y la tierra en sus cinturas. Mientras tanto, Cusco se sumergía en un frenesí devoto y etílico. El ambiente se cargaba con el olor dulce y penetrante de la chicha de jora, el humo acre de los fuegos rituales y el incienso quemado. Las calles se llenaron de peregrinos y bailarines. La música era un torrente incesante de trompetas andinas y tambores que marcaban el ritmo de las diabladas, donde los hombres enmascarados encarnaban la lucha entre el bien y el mal. Este contraste era la esencia de la atmósfera. La alegría desbordante de la fe y la celebración sirviendo de velo a la más profunda y calculada de las venganzas. Los Quispe llegaron a la plaza con una ostentación que irritó profundamente a los Mamani. Pío Quispe, vestido con ropas nuevas y con una sonrisa hinchada por la autoimportancia, se pavoneaba. La tierra robada ya les había dado una seguridad que confundían con legitimidad. Se les veía beber y reír cerca del centro de la plaza,
rodeados por sus hijos y los parientes que habían firmado la falsificación. Eran 10 figuras confiadas, 10 puntos de luz que los Mamani estaban obligados a extinguir. La presencia de los Quispe era un recordatorio constante de la ofensa, un tumor palpable en el cuerpo de la comunidad. Elías observó desde la sombra de un puesto de venta de velas, su rostro inexpresivo bajo el ala ancha de su sombrero. No había odio irracional en su corazón, solo la necesidad de corrección. Los Quispe habían violado la ley no escrita que sostenía la vida en las alturas, la ley de la lealtad a la sangre y a la tierra. Su exterminio no era un crimen, sino un acerto de cuentas, una limpieza necesaria para restaurar el equilibrio roto por la avaricia. La tensión se intensificó al caer la noche de la víspera. El frío andino, que normalmente invitaba a la calidez de la chicha, se sentía como una advertencia. La música se hizo más fuerte, más hipnótica. Las fogatas crepitaban, proyectando sombras danzantes que distorsionaban la realidad. Era el momento en que las celebraciones alcanzaban su clímax, cuando el alcohol y el cansancio hacían que la vigilancia se relajara y los grupos se dispersaran en la penumbra de los callejones adyacentes a la plaza principal. El plan de los Mamani dependía de esta dispersión. Sabían que, después de medianoche, la euforia daría paso a la somnolencia y a la búsqueda de refugio. Elías había identificado 3 puntos clave en las afueras de la plaza. Pasajes estrechos y oscuros, frecuentados por quienes buscaban un respiro del ruido o se dirigían a sus casas de alquiler. Serían emboscadas rápidas, sincronizadas y, lo más importante, silenciosas. Los 8 Mamani se reunieron por última vez en la oscuridad helada de un galpón abandonado. El olor a humedad y a tierra mojada llenando el aire. No se intercambiaron palabras. Elías solo levantó la mano, indicando la hora en que debían moverse. La hora de la noche silenciosa, cuando la luna estaba cubierta por las nubes y la embriaguez de la fiesta era más profunda que el miedo. Miró a sus hermanos y primos, cada uno con el rostro endurecido por la promesa de la violencia implícita. Eran 8 hombres dispuestos a cargar el peso de 10 almas perdidas para salvar el honor de su linaje y la memoria de su padre. No había marcha atrás. La ley de las montañas había sido invocada, y el precio del fracaso era la deshonra eterna. Elías sintió en el pecho no el pulso del miedo, sino el frío metálico de la inevitabilidad. El destino se había alineado con la fiesta de la Candelaria. Bajo el manto de la devoción popular y el estruendo de los tambores, la tragedia estaba a punto de consumarse, no como un acto de rabia, sino como una dolorosa, calculada y definitiva ejecución de una sentencia familiar. Los Mamani se dispersaron, fundiéndose con la oscuridad, cada uno dirigiéndose a su punto asignado en el perímetro de la plaza, esperando el momento en que los Quispe, confiados y ebrios, se atreverían a caminar solos hacia el vacío. La noche era densa, y solo el fuego lejano de las antorchas rompía la oscuridad que pronto se tragaría 10 vidas. La noche alcanzó su punto de ebullición cuando el reloj de la catedral marcó las 2 de la madrugada. A esa hora, la devoción se había transformado en un frenesí etílico. El aire vibraba con el pulso de miles de tambores y las notas disonantes de los sicuris, que intentaban ahogar el frío penetrante que bajaba de los cerros. Era la hora de la debilidad, el momento en que la máscara de la celebración se deslizaba y dejaba al descubierto la vulnerabilidad humana. Los Quispe, confiados en que la ley de los hombres de papel no los alcanzaría en esta tierra sagrada, se movieron. Elías Mamani estaba oculto en la boca de un callejón conocido como el Paso de las Almas, un lugar tan estrecho que 2 hombres apenas podían caminar a la par, flanqueado por muros de adobe antiguos que absorbían la luz y el sonido. Su respiración era superficial, tan solo para mantener la conciencia. Los efluvios de la chicha fermentada que flotaban desde la plaza principal no podían penetrar la coraza de su concentración. A su lado, su primo Ricardo, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, sostenía una herramienta de labranza modificada, cuyo filo había sido afilado a una precisión quirúrgica. Ambos sabían que la única forma de purgar la ofensa era con la rapidez y la limpieza que solo la desesperación puede impartir. Elías observó cómo Pío Quispe, el cabecilla de la usurpación,
se separaba del grupo principal. Pío se dirigía hacia el Paso de las Almas, acompañado por sus dos sobrinos, jóvenes que habían servido de testigos en la falsificación de los documentos. Pío reía, su voz gruesa y llena de una satisfacción que Elías encontró nauseabunda. La risa era el sonido de la impunidad. El trío se tambaleaba ligeramente, agotados por la danza y la bebida, ajenos a la ley de la gravedad que estaba a punto de imponerse. Cuando Pío y sus parientes ingresaron en la oscuridad del callejón, el estruendo de los tambores pareció amplificarse por un instante, como si la propia música estuviera avisando a la fatalidad. Elías y Ricardo se movieron con la precisión de depredadores que han esperado la noche entera. No hubo advertencia, no hubo grito. El sonido de la celebración era una pared impenetrable que aisló el breve y violento incidente. La confrontación fue una ráfaga de movimiento silencioso, un encuentro brutal donde el acero y la fuerza se encontraron con carne embriagada. Elías no permitió que sus ojos se detuvieran en el resultado inmediato. Su mente solo registraba la interrupción del sonido, la súbita ausencia de la risa de Pío, reemplazada por un silencio denso y absoluto que era, de alguna manera, más ruidoso que los tambores. Los cuerpos fueron arrastrados con una eficiencia espeluznante hacia los rincones ocultos entre los sacos de grano y la basura acumulada. Tres figuras que segundos antes eran portadoras de un orgullo robado se habían transformado en meros pesos inertes, absorbidos por el vacío que el callejón siempre había prometido. En el momento en que se completó la tarea, Elías sintió el frío no solo en la piel, sino en la médula. No era remordimiento, sino la pesada comprensión de que la línea había sido cruzada de forma definitiva. 3 almas menos. 7 por ir. Desde el centro de la plaza, un tambor específico, tocado por uno de los mamani que se había integrado a la banda de músicos, cambió su ritmo por un instante fugaz. Un patrón de 3 golpes secos y espaciados. Era la señal. Completado. Pasaje 1, limpio. La coordinación era vital. Mientras Elías y Ricardo limpiaban el Paso de las Almas, los otros 2 grupos de mamani estaban ejecutando sus propias sentencias en los otros puntos clave. Arturo Mamani, el primo más joven, un hombre que prefería el silencio de las tierras altas a la algarabía de la ciudad, esperaba en el recodo de la amargura, cerca de las ruinas incas donde la luz de las antorchas era escasa y engañosa. Su objetivo eran los Quispe que habían manejado la logística del fraude, los contadores de la familia. 2 hombres, Ezequiel y Marcos Quispe, caminaban discutiendo acaloradamente sobre la división de las ganancias. La avaricia los había hecho lentos y distraídos. Arturo había aprendido de su padre que la violencia debe ser rápida para ser justa, para evitar el sufrimiento innecesario que mancilla la causa. Cuando Ezequiel se detuvo para atarse el cordón de su sandalia, Arturo emergió de la sombra como una sombra. La tierra de Cusco, testigo de incontables tragedias, pareció tragarse el sonido de la sorpresa. El acero, frío e implacable, cumplió su función. Marcos, al girar, solo vio el destino manifestándose en la figura silenciosa de Arturo. 2 más se unieron al vacío. El pulso de la fiesta era el motor que ocultaba estos actos de purga. La música andina, que celebra la vida y la fertilidad, se había convertido en la banda sonora de la muerte calculada. Los bailarines, con sus pesadas máscaras de diablos, giraban incesantemente, creando un remolino visual que impedía a cualquier testigo casual distinguir entre la danza del fervor y el movimiento rápido de la fatalidad. 5 Quispe habían sido borrados del mapa terrenal en menos de media hora. El plan funcionaba con una eficacia aterradora, basada en el conocimiento profundo de los hábitos de sus víctimas y la geografía laberíntica de la ciudad antigua. Sin embargo, el tercer punto de emboscada encontró una resistencia inesperada, una grieta en la perfección del plan de Elías. En el muro de la penitencia, donde las paredes de piedra inca se alzaban, el primo Javier Mamani y su hermano Pedro esperaban a los Quispe más jóvenes, los que no habían participado directamente en el fraude, pero cuya existencia perpetuaría la ofensa si se les permitía vivir y reclamar la herencia robada. Eran 5. 3 mujeres jóvenes y 2 hombres. Habían decidido regresar juntos, buscando seguridad en el número.
una precaución que rompió la estrategia de dispersión de los Mamani. Javier sintió un nudo frío en el estómago. La sentencia había sido clara: 10, sin excepción. Pero la idea de eliminar a las mujeres, aunque parte del acuerdo de honor, introdujo una vacilación que amenazó con paralizarlo. La ley de las montañas exigía que la línea de sangre del ultraje fuera completamente extinguida, pero la ley no escrita de la humanidad se aferraba a su garganta. Cuando el grupo Quispe se acercó, sus siluetas recortadas contra la luz tenue de una linterna de aceite, Javier dio la señal a Pedro. Pedro, sin la carga moral de su hermano, se lanzó con la determinación de quien ejecuta un deber doloroso. Él se enfocó en los dos hombres. El conflicto no fue silencioso esta vez. Uno de los hombres Quispe, aunque ebrio, logró gritar. Un sonido agónico y breve que fue rápidamente ahogado por el golpe de un tambor que parecía haber sido tocado justo para ese propósito. La breve lucha se centró en los hombres. Las tres mujeres, aterrorizadas, no intentaron luchar, sino huir, dispersándose en direcciones opuestas hacia el laberinto de callejones. Javier, al ver el pánico, dudó. Había asegurado un objetivo, pero la huida de las tres era un riesgo inaceptable. Si una sola Quispe sobrevivía y contaba la historia, el acerto de cuentas se convertiría en un simple crimen ante los ojos de la justicia oficial, y el honor recuperado se perdería en la prisión. Pedro, al darse cuenta de la dispersión, maldijo en voz baja, su rostro cubierto por la sombra. Habían asegurado 2 más, pero 3 se habían deslizado en la penumbra. 7 caídos, 3 fugitivas. Javier, con el pulso martilleándole en la sien, tomó la decisión de un hombre acorralado por su propio código. No podían fallar. La deshonra era un veneno más letal que la muerte. Pedro, ve por la de la derecha. Yo tomo el centro. Deben ser silenciadas antes de que lleguen a la plaza. Susurró Javier, y sin esperar respuesta, se lanzó a la persecución. La noche silenciosa se había roto para ellos. Elías, a medio camino entre el paso de las almas y su siguiente punto de control, sintió la interrupción en el flujo de la noche. El tambor que marcaba la señal se había detenido y luego había emitido un patrón de alarma, un ritmo rápido y desigual. Fallo. Fuga. El frío metálico que había sentido Elías se intensificó. La ejecución perfecta se había desmoronado por un instante de humanidad mal entendida o por la simple interferencia del destino. La tragedia no se contentaría con una solución a medias. Las 3 fugitivas, presas del terror y la adrenalina, eran ahora el mayor peligro. Pequeños puntos de luz que amenazaban con exponer la limpieza de sangre de los Mamani al ojo implacable del sol. Elías se movió con una renovada urgencia. Sabía que la fiesta no duraría para siempre. Al amanecer, la gente comenzaría a buscar a sus parientes. Tenía que reagrupar a los suyos, asegurar el perímetro y, lo más importante, cazar a las 3 sombras que corrían por los callejones de Cusco, llevando consigo la prueba de la violencia implícita. El honor de la sangre de los Mamani dependía de que esas 3 mujeres se unieran al vacío antes de que la noche diera paso a la mañana. La caza había comenzado en serio, un juego mortal de ratones y gatos bajo la pesada atmósfera de la Candelaria. Elías levantó su mano, haciendo una seña a Ricardo, y ambos se fundieron en la oscuridad en dirección al muro de la penitencia, el lugar donde la sentencia familiar se había encontrado con la resistencia del miedo puro. La noche se hizo más densa, cargada de la promesa de más acero y más silencio. Elías y Ricardo se movían como si la oscuridad fuese su manto y el empedrado de Cusco la extensión natural de sus pies. El patrón de alarma del tambor se había silenciado, reemplazado por el eco de la Candelaria, un sonido distante y engañoso de normalidad que enmascaraba la cacería. Elías sentía el fracaso de Javier y Pedro como una quemadura en la piel. La ley de las montañas no toleraba la misericordia, y la vacilación de su primo había puesto en peligro la totalidad del acerto de cuentas. El muro de la penitencia se alzaba, una mole de piedra incaica que había presenciado siglos de secretos y sentencias. Elías no se detuvo, sino que señaló a Ricardo hacia la izquierda, hacia los callejones que descendían abruptamente hacia el mercado, un laberinto perfecto para la pérdida y la desesperación. 2 van hacia el mercado, siseó Elías,
su voz apenas una vibración contra la piedra fría. Una se ha dirigido hacia la parte alta, hacia la pampa de la serpiente. Yo voy por la altura. Encuentra a Pedro. Asegura las 2 del mercado. No dejes que crucen la plaza de armas. Si lo hacen, la luz las devorará y a nosotros con ellas. Ricardo asintió, su rostro una máscara de fría obediencia. Elías lo vio desaparecer, una sombra eficiente, antes de girar hacia la pendiente ascendente. La persecución de la tercera fugitiva, la que buscaba el refugio en las alturas, era ahora su responsabilidad directa. Sabía que esta mujer, impulsada por un terror primario, buscaría la soledad de las afueras, lejos del ruido de la fiesta, un error fatal que la llevaría directamente a la trampa de la geografía. Mientras tanto, en el corazón del laberinto, Javier Mamani perseguía a la sombra central. La joven Quispe, aunque menor, poseía una agilidad nacida del pánico. Cada vuelta era un riesgo, cada esquina, la promesa de una emboscada. Javier corría impulsado no solo por el deber, sino por la desesperación. Si la perdía, su honor, ya manchado por la duda inicial, sería irrecuperable. La herencia no valía la vida de 10 personas, pero la honra de sangre exigía el precio completo, hasta la última gota. El aire se hizo más denso, cargado del olor a humedad y a chicha fermentada. La joven Quispe resbaló en un parche de agua jabonosa cerca de una lavandería abandonada. El sonido sordo de su caída fue suficiente para delatar su posición. Javier se abalanzó, no con la furia de un asesino, sino con la pesada resignación de un verdugo. Ella no gritó de inmediato. Al ver el rostro de Javier, iluminado brevemente por la luz sucia de una ventana, supo que el juego había terminado. No era el rostro de un extraño o de un ladrón. Era el rostro de un Mamani, un pariente lejano, alguien que había compartido pan y silencio en celebraciones pasadas. El reconocimiento fue la verdad más cruel, un espejo que reflejaba la magnitud de la traición y la inevitabilidad de la sentencia. Javier, por favor. Su voz era un hilo fino, quebrado. Javier no respondió. La necesidad de silenciarla era un mandato físico que le helaba la sangre. El acero que portaba no era un arma, sino la extensión de una ley ancestral, una herramienta para restaurar un equilibrio roto. Él la sujetó, y la lucha fue breve, una danza patética y muda donde la fuerza se encontró con la rendición. No hubo descripción de la violencia, solo la certeza de que el aliento de la joven se detuvo y su cuerpo se convirtió en un peso muerto y frío entre los brazos de su primo. Javier la soltó suavemente contra el muro, como si temiera despertar un eco. Se quedó inmóvil, observando la oscuridad que ahora la reclamaba por completo. El silencio que siguió no fue el silencio de la paz, sino el peso opresivo de la sangre y el deber cumplido. La noche silenciosa había vuelto a cerrarse sobre ese callejón. 8 caídos, 2 fugitivas. El tambor de la Candelaria, lejano y rítmico, parecía celebrar el vacío. Javier sintió el frío no de la noche andina, sino de la soledad que acompañaba a un hombre que acababa de sacrificar lo último de su humanidad por un pedazo de tierra y un concepto arcaico de honor. Se limpió las manos en el pañuelo, un gesto inútil, ya que la mancha que sentía no estaba en su piel, sino en el alma. Elías, escalando la pendiente, sintió la interrupción del terror. La ciudad, que había estado gritando en la distancia, pareció contener el aliento por un instante. Era la señal no marcada, un objetivo menos. La eficiencia de Javier, a pesar de su vacilación, había prevalecido, pero la urgencia no disminuía. Las 2 Quispe restantes seguían siendo un peligro existencial. Elías alcanzó la pampa de la serpiente. El viento aquí era más cortante, llevando consigo el olor a tierra mojada y a pasto seco. La joven que buscaba refugio en esta dirección era la mayor de las 3, la que había mostrado una inteligencia más aguda en la fiesta. Elías recordó haberla visto hablar con su madre, una de las primeras víctimas. Una conversación tensa sobre la urgencia de abandonar Cusco. La vio. Una silueta pequeña, encorvada bajo la luna menguante, corriendo hacia la zona de los viejos cuarteles, un área desolada y perfecta para la desaparición. Elías no corrió. Caminó con la paciencia de un depredador que sabe que su presa está agotada.
Su mente funcionaba como un mapa de calles y probabilidades. Sabía que, si la alcanzaba antes de que llegara a la zanja del río Guatanay, la tendría. Si cruzaba, se perdería en los campos. Ella escuchó sus pasos, el crujido metódico de las botas sobre la grava. Se dio la vuelta, y Elías pudo ver el terror puro en sus ojos, no el pánico de una niña asustada, sino la comprensión fría de que no había escape. «Elías», jadeó ella, su voz raspada por el esfuerzo y el miedo. «¿Por qué? ¿Por qué 10? Las tierras no valen esto». Elías se detuvo a unos metros. El aire entre ellos vibraba con la historia robada y la deuda de sangre. «Las tierras son solo tierras, sobrina», respondió Elías, su voz sorprendentemente calmada, casi paternal, un contraste escalofriante con su intención. «Pero la honra es el hueso de la familia, y ustedes intentaron quebrar el hueso de los Mamani. Eso no se lava con oro ni con exilio, solo con el vacío». La joven Quispe entendió la metáfora. El vacío, la extinción total. Se dio cuenta de que no estaba ante un criminal, sino ante un hombre que creía fervientemente en la justicia de su acto, un hombre que había elevado el asesinato a la categoría de ritual sagrado. Ella no intentó suplicar de nuevo. En cambio, en un último acto de desafío, intentó correr hacia la zanja. Elías fue más rápido. La distancia era insignificante. El encuentro fue tan rápido que apenas interrumpió la cadencia del viento. Elías no sintió nada. La había visto como un problema a resolver, una variable que debía ser neutralizada para que la ecuación del honor se cerrara limpiamente. 9. Se quedó allí por un momento, observando el cuerpo que se hundía en la oscuridad del pasto alto. El incidente estaba llegando a su fin, pero la tensión no se disipaba. Una sombra seguía corriendo en el laberinto de abajo, la última. Elías sacó un pequeño silbato de hueso y emitió un tono bajo, agudo, apenas audible sobre el viento. Era la señal para Pedro y Ricardo. 9 asegurados. Un objetivo restante: convergencia. Abajo, en el sector del mercado, Pedro Mamani había estado persiguiendo a la última Quispe con una determinación brutal. El miedo de la joven la había llevado hacia un callejón sin salida, una trampa de piedra y basura. Había chocado contra un muro y se había quedado allí, temblando, sin fuerzas para gritar. Pedro se acercó lentamente, su rostro iluminado por la débil luz de un farol moribundo. Él no sentía la carga moral de Javier ni la frialdad estratégica de Elías. Pedro era la herramienta, el acero que cortaba sin preguntar. Para él, esta mujer era la última pieza de la ofensa, el último rastro del ultraje que debía ser borrado. La joven Quispe cerró los ojos. No había súplicas, solo la aceptación del destino forjado por la avaricia de sus mayores. El farol parpadeó y luego se apagó, dejando el callejón en una oscuridad absoluta. El único sonido fue el metálico, breve y decisivo, que la noche de Cusco se apresuró a engullir. 10. El silencio regresó, un silencio profundo y absoluto que no se rompía ni con los tambores lejanos de la Candelaria. El acerto de cuentas había terminado. La tragedia había consumido a los 10 miembros de la familia rival, y el honor de la sangre de los Mamani había sido restaurado en la oscuridad de la noche, bajo la ley no escrita de las montañas. Pedro se quedó parado en la oscuridad, esperando. Sintió el silbato de Elías, el tono bajo y final. El código era claro, misión cumplida. El vacío se había cerrado. Unos minutos después, Elías, descendiendo de la colina, se reunió con Ricardo y Javier cerca del muro de la penitencia. Pedro salió del callejón del mercado, su figura emergiendo de la penumbra. Ninguno habló de lo que habían hecho. No había necesidad de palabras ni de lamentos. La atmósfera estaba cargada de la pesada quietud de un trabajo terminado. «El amanecer está cerca», dijo Elías, su voz apenas audible. «Los 10 están en el vacío. Ahora, la limpieza. Debemos asegurarnos de que el sol solo encuentre el misterio, no la evidencia». La segunda fase del incidente comenzaba, el borrado de la violencia implícita, la tarea de hacer que el acerto de cuentas pareciera el trabajo de la noche, del miedo, de la desaparición, y no de la sentencia fría de un clan que había reclamado su herencia con acero y silencio. Los 8 Mamani restantes
Se movieron como fantasmas coordinados, listos para fundir los cuerpos en el olvido de la tierra ancestral, antes de que el primer rayo de sol revelara el secreto de la noche más larga de Cusco. La ley de las montañas había triunfado sobre la ley del papel y la justicia oficial. Los 8 mamani restantes se movieron como fantasmas coordinados, listos para fundir los cuerpos en el olvido de la tierra ancestral, antes de que el primer rayo de sol revelara el secreto de la noche más larga de Cusco. La ley de las montañas había triunfado sobre la ley del papel y la justicia oficial. La noche, que antes había sido cómplice y testigo del fragor decisivo, ahora se convertía en un manto gélido que exigía rapidez y precisión. Elías, el estratega, dividió a los primos en 4 parejas, asignando a cada una la tarea de recuperar y trasladar los bultos silenciosos que representaban la ofensa borrada. No había tiempo para la reflexión, solo para la mecánica fría de la logística. Pedro y Ricardo se encargaron del sector del mercado, donde el farol apagado marcaba el sitio del último acerto de cuentas. Javier, visiblemente más afectado por la finalidad del incidente, fue emparejado con un primo mayor, Mateo, cuya indiferencia era tan vasta como la propia oscuridad de la puna. Mateo se movía con la resignación de quien ha visto demasiados amaneceres teñidos de pérdidas, entendiendo que esta limpieza era tan vital como el acto de la sentencia misma. El plan de Elías era simple y brutalmente efectivo. Los 10 cuerpos debían ser llevados a la quebrada más profunda de la hacienda que acababan de reclamar, el mismo terreno por el que la sangre había sido derramada. Era un acto de terrible simbolismo. La ofensa sería enterrada en la tierra que intentaron robar, sellando la propiedad con el peso de su propio error. Los mamani no usaron carretas ni vehículos. La discreción era el único escudo contra el amanecer. Cargaron los cuerpos sobre sus hombros, utilizando ponchos gruesos como sudarios improvisados. La procesión silenciosa ascendió por senderos de piedra, cada paso un juramento, cada esfuerzo físico un castigo autoimpuesto por la necesidad de ejecutar su propia ley. La atmósfera era densa, una mezcla de frío andino, el aroma a tierra húmeda y el silencio sobrenatural que engullía sus movimientos. El peso de los cuerpos no era solo físico. Era el peso de 10 almas que habían sido enviadas al vacío por una decisión familiar. Javier, mientras cargaba a medias un cuerpo que apenas distinguía en la penumbra, sentía cómo la frialdad de la víctima se le pegaba a la piel, una sensación que no era de arrepentimiento, sino de una profunda, agotadora vacuidad. Él había disparado, había sido decisivo, pero ahora, en la quietud del transporte, se enfrentaba a la magnitud del destino que habían forjado. Se preguntó si el honor familiar valía esta carga perpetua, este frío que nunca abandonaría sus huesos. Elías observaba desde la retaguardia, su mente un reloj que marcaba los minutos hasta la salida del sol. Si el sol llegaba antes de que el último rastro fuera borrado, el incidente se convertiría en evidencia, y la ley de las montañas sería aplastada por la ley de la ciudad. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos escudriñando cada sombra, cada curva del sendero. Sabía que la limpieza no era solo enterrar, sino borrar la posibilidad de que alguien, alguna vez, preguntara con demasiada firmeza por qué 10 personas habían desaparecido de la faz de Cusco en una sola noche. Llegaron a la quebrada, un corte profundo en la ladera de la montaña, oculta por un bosquecillo de queñuales y protegida por grandes rocas que habían rodado siglos atrás. Era un lugar que solo los mamani, dueños ancestrales de esa tierra, conocían. La tierra allí era blanda, producto de la humedad constante y la ausencia de luz solar directa. Habían traído herramientas básicas, palas y picos envueltos en tela. El trabajo de cavar comenzó inmediatamente, un ritmo monótono y agotador. El sonido del acero mordiendo la tierra era amortiguado, casi ritualista. «Profundo», murmuró Elías, acercándose a donde Pedro y Ricardo cavaban con una eficiencia casi inhumana. «Que la lluvia y el tiempo trabajen para nosotros, que se fundan con la arcilla y la roca, que no queden huesos para contar la historia». Pedro asintió, el sudor frío corriéndole por la sien. Para él, esta era la última fase del servicio. Había cortado la raíz de la ofensa y ahora la enterraba. No había moralidad, solo la finalización de un encargo.
Ricardo, en cambio, trabajaba en silencio con una concentración febril, como si la tierra que removía pudiera limpiarlo del contacto de la noche. Javier y Mateo, en un sector más alejado, depositaban los cuerpos con una reverencia impuesta por la necesidad de orden. No eran honras fúnebres. Era la organización de la evidencia para el olvido. Javier sentía la urgencia de terminar, de escapar del hedor a tierra fresca y del peso de lo irrecuperable. Cada capa de tierra que volvía a cubrir los cuerpos era una capa de secreto que se depositaba sobre su propia alma. Elías se tomó un momento para inspeccionar la labor. No solo debían enterrar a los Quispe, debían asegurarse de que las herramientas, las ropas manchadas de tierra y cualquier rastro de su paso fueran eliminados. El incidente no podía dejar huellas. Los Mamani eran ahora sus propios jueces, jurados y enterradores. La ley del silencio era la única que importaba. Mientras la luna se retiraba, dejando el cielo de un color gris metálico, el trabajo estaba casi concluido. 10 bultos estaban ocultos bajo una capa de tierra compactada y luego disimulada con musgo, hojas secas y pequeñas piedras, haciendo que la superficie pareciera haber estado intacta por siglos. La quebrada había tragado a los Quispe, y la tierra ancestral había aceptado el sacrificio de sangre necesario para restaurar el honor. Elías hizo una última revisión, moviendo una piedra particularmente grande para asegurar el sello. Se giró hacia sus primos, sus figuras apenas visibles en la penumbra. «Se ha cumplido», declaró, su voz seca, sin triunfo. «El vacío está cerrado. Los documentos están asegurados. La tierra es nuestra. Pero recuerden esto. El papel puede mentir, la tierra puede hablar, y la ley de las montañas exige un precio constante. Nadie, nunca, habla de esta noche. La tragedia fue un misterio del viento, una desaparición por la avaricia, no por la justicia de los Mamani». Los primos asintieron en un acuerdo sombrío. El miedo a la verdad era ahora el cemento que los unía, más fuerte que la sangre. Mientras descendían de la quebrada, dejando atrás el secreto recién enterrado, el frío de la madrugada se hizo más intenso. Abajo, en la ciudad, las primeras luces amarillentas de las casas comenzaban a encenderse. Los sonidos de la vida diaria, aún distantes, prometían el regreso a la normalidad, a la fachada. Los Mamani se dispersaron silenciosamente, cada uno regresando a su hogar, a sus camas vacías, con el peso de la noche grabado en sus rostros. El amanecer llegó a Cusco, un sol frío y brillante que doraba las cumbres. Los Mamani eran ahora los dueños indiscutibles de las tierras sagradas, su herencia recuperada. Pero el sol no encontraba solo la prosperidad, encontraba el inicio de un misterio que la ciudad tardaría décadas en descifrar: la desaparición inexplicable de una familia entera. Y en el corazón de los 8 hombres que caminaban bajo su luz, el sol encontraba una sombra inmensa, el precio del honor, el silencio perpetuo y la certeza de que el verdadero acerto de cuentas no había ocurrido en la oscuridad de la noche, sino en la eternidad de sus propias conciencias. La ley de las montañas había restaurado la tierra, pero había quebrado algo fundamental dentro de ellos, algo que ni el sol ni el tiempo podrían curar. El miedo no había terminado, solo había cambiado de forma, transformándose en la vigilancia constante contra la revelación. El sol que se alzó sobre Cusco esa mañana no era un símbolo de pureza andina, sino un testigo frío e implacable. Su luz, que normalmente prometía la calidez de la vida, se sentía como un foco de escrutinio sobre los Mamani. Elías, de vuelta en su casona de muros gruesos y patio enclaustrado, se había lavado la tierra y la noche de las manos, pero no el peso del incidente. Se sentó a la mesa, incapaz de tocar el café humeante o el pan, sintiendo la textura de la arcilla bajo sus uñas, aunque estuvieran perfectamente limpias. La normalidad era la nueva armadura, y debía forjarla con una disciplina de hierro. La primera tarea de Elías fue la más cínica: ir a la prefectura y reportar su preocupación por la ausencia de los Quispe. No una denuncia, sino una consulta casual. Mencionó que la familia rival, conocida por su ambición desmedida, debía haber huido, quizá por deudas o por el miedo a las represalias legales que se avecinaban por la falsificación de los documentos de herencia. Tejió una narrativa de avaricia y cobardía que sonaba plausible en el contexto de las disputas rurales.
sembrando la semilla de la autodesaparición. Su voz era tranquila, su rostro, una máscara de seria preocupación. Mientras Elías manejaba la fachada legal, la ciudad comenzaba a sentir el vacío. 10 personas no se desvanecen en el aire sin dejar un hueco. Los Quispe eran ruidosos, tenían negocios, hijos en la escuela y una presencia molesta pero innegable. El silencio de su casa, ahora un sepulcro de adobe y tejas, se convirtió en un rumor ensordecedor que viajó rápidamente por las calles empedradas. Para Javier, el regreso a la vida cotidiana fue un descenso a un infierno de sonido distorsionado. El tic-tac del reloj en la sala resonaba como el golpe de un pico contra la roca. Cada vez que su esposa, ajena a la tragedia, le preguntaba por su cansancio, Javier sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Se había convertido en un actor en una obra de teatro sin fin, donde la única línea era el silencio. La tierra bajo sus pies no era la firme base de Cusco, sino la delgada capa que cubría el secreto en la quebrada. Dormir era imposible. Cada sombra, cada crujido de madera, era el sonido de la ley de las montañas viniendo a reclamar su precio. La presión externa se manifestaba en miradas. En el mercado, al tomar un taxi, en la misa. La gente de Cusco era discreta, pero sus ojos eran jueces severos. Sabían de la disputa por las tierras ancestrales. Sabían de la intensidad del odio entre los clanes. Y ahora, solo los Mamani quedaban en pie, con una prosperidad recién adquirida y una calma demasiado perfecta. Días después del incidente, la prefectura actuó con la lentitud burocrática propia de 1935, pero actuó. El comisario Ramos, un hombre de rostro curtido y mirada sagaz que había visto la ley del papel fallar demasiadas veces, fue asignado al caso de la desaparición masiva. Ramos no creía en las fugas espontáneas. 10 personas, borradas de la faz de la tierra sin un rasguño, sin una nota, sin un testigo. Olía a ajuste de cuentas. Olía a tierra removida. Ramos visitó a Elías. No fue una entrevista formal, sino un encuentro en la plaza, bajo el sol que Elías odiaba. «Señor Mamani», comenzó Ramos, su voz grave y sin inflexiones. «Es extraño. 10 almas. ¿Usted cree, como me dijo en la prefectura, que simplemente huyeron por los documentos?» Elías sonrió, una curva de labios contenida y triste. «Comisario, usted sabe cómo son estas cosas. La avaricia, el miedo a perder lo que nunca fue suyo. Los Quispe eran gente que vivía al límite. Cuando se vieron acorralados por la verdad, eligieron el camino del deshonor, la huida». Ramos no despegó los ojos de Elías. «Pero no se llevaron nada valioso. Sus cuentas bancarias están intactas. Sus ropas están en los armarios. Es como si hubieran desaparecido en medio de una frase. ¿No le parece que eso habla más de una urgencia, de un evento repentino, que de una huida planeada?» La tensión se hizo densa, un calor invisible entre ellos. Elías sintió el frío de la quebrada recorrerle la espalda, pero mantuvo su postura. «Comisario, con el debido respeto, usted busca drama donde solo hay miseria humana. Eran una familia que había perdido su prestigio y su futuro. Quizá el deshonor fue tan grande que decidieron empezar de nuevo, lejos, donde nadie conociera su nombre falso. Es la ley de la vergüenza, no la ley de la violencia, la que los ha borrado». Ramos asintió lentamente, saboreando cada palabra. Sabía que Elías mentía con la perfección de un artista. Pero saber y probar eran dos universos distintos en las montañas. La ley oficial se detenía donde comenzaba el silencio de los clanes. «Ustedes, los Mamani, han recuperado la tierra, ¿no es así?», preguntó Ramos, cambiando bruscamente de tema. «Hemos recuperado la herencia de nuestros ancestros. Sí, la justicia de la verdad ha prevalecido», respondió Elías, sintiendo un leve temblor en las manos, un recordatorio de que el papel siempre era más débil que la sangre. «La justicia», repitió Ramos, con un tono que no era de acuerdo. «Espero que esa tierra les traiga paz, señor Mamani, porque a veces la tierra que se gana con el sudor de la frente es fértil, pero la tierra que se gana con el silencio, esa, con el tiempo, siempre pide más».
La advertencia no fue una amenaza legal, sino una profecía. Ramos se despidió, dejando a Elías bajo el sol de la plaza. El líder Mamani entendió entonces que la investigación externa no era el verdadero peligro. El verdadero peligro era la duda, el rumor persistente que se adhería a la piel de los Mamani como una segunda sombra. La ley del silencio, impuesta por Elías, se convirtió en el cemento de la familia, pero también en su prisión. Se reunían en las noches, no para celebrar su victoria, sino para repasar la narrativa, para asegurarse de que nadie había roto la fachada, de que nadie había soñado en voz alta. Pedro, el más pragmático, se obsesionó con la idea de que la quebrada no era lo suficientemente profunda. Ricardo se refugiaba en el trabajo físico, agotándose para no pensar. Mateo, el más joven, comenzó a beber en exceso, buscando en el aguardiente una amnesia temporal que nunca llegaba. El acerto de cuentas había restaurado el honor de sangre, pero había infectado la vida de los Mamani con una paranoia corrosiva. Poseían la tierra, pero la tierra, la misma que habían defendido con tal violencia, se había convertido en su guardián, esperando pacientemente a que el secreto se pudriera y emergiera. El miedo ya no era a ser descubiertos por la ley, sino a ser traicionados por su propia memoria, por el inevitable susurro que la conciencia siempre encuentra para romper el silencio. Habían enterrado a 10 rivales, pero habían enterrado la paz de sus propias almas en la misma fosa común. La ley de las montañas había triunfado, pero el destino recién comenzaba a cobrar su cuota. El sol de Cusco, tan brillante y cruel, ya no purificaba el aire para los Mamani, solo iluminaba el polvo sobre un secreto demasiado pesado. La tierra que habían recuperado, fértil y extensa, se sentía ahora como un sudario. Había un olor persistente a humedad y a silencio en la casa grande, una peste que la calidez del día no lograba disipar. Elías, el líder que había orquestado el acerto de cuentas, se convirtió en el guardián de una tumba invisible. Su autoridad se había consolidado, sí, pero a costa de su propia humanidad. Vigilaba a sus hermanos y primos con la intensidad de un carcelero, no de un patriarca. La ley del silencio, la única ley que reconocían ahora, era una membrana delgada que se tensaba y vibraba con cada respiro de los 8. Pedro, el obsesivo, dedicaba sus días a reestructurar los muros de piedra de la hacienda, como si una fortaleza física pudiera contener la podredumbre moral que los consumía. Ricardo, incapaz de lidiar con el ocio, trabajaba en los campos hasta el agotamiento, esperando que el dolor físico borrara la imagen de la noche silenciosa. Pero era Mateo, el más joven, el que se acercaba peligrosamente al punto de ruptura. El aguardiente ya no era un bálsamo, sino un corrosivo que desintegraba el muro que había levantado entre él y la memoria. Las noches de Mateo estaban pobladas por 10 sombras que danzaban al borde de su cama, y sus gritos ahogados se habían convertido en un sonido tan regular en la hacienda como el viento frío que bajaba de la quebrada. Elías sabía que el peligro ya no residía en el comisario Ramos, que se había retirado de la investigación formal con una mezcla de frustración y resignación. La justicia oficial era impotente ante el muro de omertá andina. El peligro era endógeno, el veneno que circulaba en la sangre de los Mamani. Si un solo eslabón se rompía, la cadena de silencio arrastraría a los 7 restantes a la luz del juicio y la deshonra. Una noche, durante una de las cenas obligatorias donde la comida se servía fría y la conversación era un ritual hueco de afirmaciones sobre el clima y la cosecha, Mateo llegó tarde. Sus ojos no reflejaban embriaguez, sino el terror lúcido de quien ha visto su propio fin. Se sentó, pero no probó bocado. «Mateo», dijo Elías, su voz baja, cargada de la autoridad que había matado para ganar. «Estás pálido. Debes dejar esa costumbre. Nos hace débiles». Mateo levantó la mirada, y el silencio de la sala se hizo tan opresivo que parecía tener masa. «Débiles», repitió, y su risa fue un sonido áspero, como grava arrastrada. «Ya estamos muertos, Elías. ¿No lo entiendes? Los quispes se han ido, pero nos han dejado su sombra. Ya no puedo dormir. El viento que entra por la ventana no es viento, son susurros. Me dicen que no es justo, que la tierra pide su cuota». Pedro golpeó la mesa, su rostro contorsionado por la ansiedad.
Cállate, muchacho. Estás borracho. Ve a tu cama y duérmete. No estoy borracho, gritó Mateo, poniéndose de pie de un salto. La silla cayó con un estruendo que rompió la fachada de calma. Estoy despierto, y ver la verdad es peor que la peor borrachera. ¿Y si el comisario tenía razón? ¿Y si la tierra que ganamos con el silencio no es fértil? ¿Y si es una trampa, un pozo que nos va a tragar a todos? Elías observó a Mateo. Vio el colapso de la fachada. No era rebeldía, era la rendición de la psique ante una culpa incontenible. Mateo no podía vivir con el secreto. Y si Mateo no podía vivir con él, nadie podría. La lealtad de sangre exigía un sacrificio aún mayor que el que habían hecho en la noche silenciosa. Elías se levantó lentamente, la figura de un juez que ya ha emitido la sentencia. «Siéntate, Mateo», ordenó Elías, pero su voz era ahora más suave, peligrosamente calmada. «Necesitas descansar. Has trabajado demasiado». Mateo no se sentó. Su cuerpo temblaba. Señaló hacia la puerta, hacia la vasta oscuridad de la hacienda que ahora poseían. «Tengo que irme. Tengo que hablar. Tengo que limpiar esto. No puedo respirar aquí. No puedo vivir sobre esa fosa». En ese instante, la ley del silencio se rompió. No por una confesión a la ley, sino por la amenaza de una traición interna. Elías entendió que, para salvar a los 7, el octavo debía ser silenciado de forma permanente. El honor de sangre, que habían restaurado con violencia, exigía una nueva víctima para preservar la integridad del clan. Fue el momento del destino, la cuota final que la tierra reclamaba. «No, Mateo», dijo Elías. Su mano, firme y pesada, se posó sobre el hombro de su primo. Los ojos de Mateo reflejaron el entendimiento, no de la amenaza, sino de la inevitabilidad. Sabía que su propia conciencia lo había condenado. Nadie se va de aquí. Todos nos quedamos con la tierra. Es nuestro castigo y nuestra herencia. Lo que sucedió después no se habló jamás. No hubo testigos fuera del círculo de los Mamani. Solo un profundo, absoluto y definitivo silencio que descendió sobre la casa. Cuando el sol volvió a subir sobre las montañas de Cusco, la habitación de Mateo estaba vacía. No había una nota, ni un rastro de lucha, solo el orden sombrío que siempre sigue a un ajuste de cuentas necesario. Elías le dijo al resto del clan que el joven, superado por la vergüenza y el alcohol, había huido a la costa, buscando un nuevo inicio lejos de la familia. Nadie preguntó. Nadie creyó la historia, pero todos entendieron la lección. El precio de romper el silencio. La desaparición de Mateo selló el destino de los Mamani. Habían ganado la tierra, habían asegurado su linaje, pero habían perdido la guerra contra sí mismos. Elías, el líder, se convirtió en una figura de granito, frío y distante, llevando sobre sus hombros el peso de 10 almas rivales y la de su propio primo. La hacienda de los Mamani prosperó en la superficie. Sus cosechas eran abundantes, pero por dentro era un mausoleo habitado por 7 fantasmas vivos, condenados a convivir en el perpetuo temor de que la tierra, que tanto habían anhelado, algún día escupiera la verdad. El vacío que dejó Mateo no fue un alivio, sino un recordatorio constante de que, en las montañas de Cusco, la ley de la sangre siempre cobraba su deuda, dejando tras de sí no la paz, sino una inmensa y escalofriante soledad. El incidente había terminado, pero el castigo apenas comenzaba, envuelto en el frío y eterno silencio de los Andes.